La historia de los apóstoles de Jesús es un testimonio de devoción y sacrificio. Hombres comunes, transformados por un encuentro extraordinario, dedicaron sus vidas a difundir el Evangelio, enfrentando persecución y muerte. Sus últimos viajes fueron triunfales, sellando con sangre la verdad que predicaron. Prepárense para descubrir el legado de estos héroes de la fe. Profundizaremos en las narraciones de la muerte de cada apóstol, buscando inspiración en su valentía. Cada historia nos recuerda que la verdadera fe exige una entrega total. Sus muertes fueron la culminación de sus misiones, consolidando los cimientos de la Iglesia e inspirando a generaciones. Reflexiona sobre el verdadero significado del discipulado. Fortalezca su fe al presenciar la resiliencia y la pasión de estos hombres. Sus vidas y muertes enseñan perseverancia, obediencia y la soberanía de Dios, quien transformó el sacrificio en una semilla de esperanza. Permita que este mensaje renueve su espíritu y profundice su conexión con el propósito divino. Tu participación es esencial para que este mensaje llegue a más corazones. Suscríbete al canal Horizon del Alba, activa la campanita y dale a me gusta. Tu interacción nos ayuda a difundir la luz de la palabra y a fortalecer la fe de quienes buscan un mayor significado y una conexión profunda con lo divino. En conclusión, una nueva perspectiva sobre el discipulado y la fidelidad de Dios. La muerte de los apóstoles invita a la reflexión, demostrando que una vida entregada a Cristo nunca es en vano. Quédense con nosotros, que su alma se nutra y su espíritu se fortalezca. Ahora comenta, el legado de los apóstoles me inspira. Comparte este video. Que la paz de Dios guarde sus corazones. Simón Pedro, la roca de la iglesia, fue un apóstol prominente. De pescador a líder ferviente, su camino estuvo marcado por la fe y el fracaso. Tras la resurrección, se convirtió en un predicador audaz, llevando el evangelio a miles de personas. Su liderazgo fue crucial en la iglesia primitiva, realizando milagros y proclamando a Cristo con valentía. Pedro viajó extensamente, predicando en diversas regiones, incluyendo Judea, Samaria y, finalmente, Roma. La tradición cristiana registra que fue el primer obispo de Roma, donde continuó su ministerio de enseñanza y evangelización. Su presencia en la capital del Imperio Romano representó un desafío directo al poder establecido, y su influencia creció rápidamente entre los primeros cristianos. Fue un pastor dedicado, que instaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a vivir una vida santa, preparándolos para las persecuciones venideras. Durante el reinado del emperador Nerón, conocido por su brutal persecución de los cristianos, Pedro fue arrestado en Roma. Los cargos contra él eran subversión y predicar una nueva religión que desafiaba a los dioses romanos. Incluso ante la inminente ejecución, Pedro mantuvo su fe inquebrantable, viendo su sufrimiento como una oportunidad para glorificar a Cristo. Su encarcelamiento no silenció su mensaje, sino que lo fortaleció, inspirando a otros a permanecer fieles, incluso bajo amenaza de muerte. La forma en que murió es uno de los testimonios más poderosos de su humildad y devoción. La tradición ampliamente aceptada sostiene que Pedro fue condenado a la crucifixión. Sin embargo, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir como su Señor. Este último acto de humildad y reverencia resalta la profundidad de su amor por Cristo y su total sumisión a la voluntad divina, un ejemplo de fe que trasciende la vida misma. El martirio de Pedro en Roma, alrededor del año 64 d.C., no marcó el fin de su influencia, sino el comienzo de un legado que marcaría la historia del cristianismo. Su muerte se convirtió en un símbolo de la fuerza de la fe y la valentía de los primeros cristianos. La Basílica de San Pedro en el Vaticano se construye tradicionalmente sobre su tumba, perpetuando su memoria y su papel fundamental en la fundación de la Iglesia. Su sacrificio nos recuerda que la verdadera fe exige una entrega total. El legado de Pedro es una invitación a la perseverancia y a la entrega total a Cristo.
Su vida nos enseña que, incluso con los fracasos, la gracia de Dios nos permite cumplir un gran propósito. Su muerte, un acto de amor y humildad, nos inspira a vivir con la misma pasión y dedicación, confiando en la soberanía de Dios en toda circunstancia. Que la historia de Pedro nos inspire a ser pilares de fe en nuestro tiempo, firmes en la verdad del Evangelio y dispuestos a hacer cualquier cosa por Cristo. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero en ser llamado por Jesús. Conocido por su humildad y su disposición a presentar a otros al Maestro, su fe era profunda. Después de Pentecostés, Andrés predicó el Evangelio en regiones lejanas como Grecia, Turquía y Rusia, llevando el mensaje de salvación a personas que nunca habían oído hablar de Jesús. La tradición más aceptada sobre Andrés lo sitúa como misionero en Grecia, concretamente en la región de Acaya. Predicó con gran fervor, convirtiendo a muchos al cristianismo y estableciendo comunidades de fe. Su predicación se caracterizó por la sencillez y el poder del Espíritu Santo, quien obró milagros y transformó vidas mediante su ministerio. No buscaba la gloria personal, sino la expansión del reino de Dios, dedicándose incansablemente a la tarea de ganar hombres para Cristo, siguiendo el llamado original de su Maestro. En Patras, ciudad de Acaya, Andrés fue confrontado por el procónsul Egeas, quien lo presionó para que renunciara a su fe y adorara a los dioses romanos. Andrés, sin embargo, se negó rotundamente, proclamando la verdad del Evangelio con valentía y valentía. Su negativa a comprometer su fe resultó en su sentencia de muerte. El procónsul, indignado por la persistencia de Andrés y el creciente número de conversos, ordenó su crucifixión, pero de una manera que prolongara su sufrimiento, para servir de ejemplo y disuadir a otros cristianos. Andrés fue atado a una cruz en forma de X, conocida como crux de Cusata, y no clavado, para prolongar su agonía. Durante 2 días, colgado en la cruz, Andrés continuó predicando el Evangelio a los transeúntes, instándolos a creer en Jesús y a no temer a la muerte. Sus últimas palabras fueron un testimonio de su alegría al unirse a Cristo en su sufrimiento, demostrando una fe inquebrantable y una esperanza que trascendía el dolor físico, inspirando a todos los que lo escuchaban. Su martirio, ocurrido alrededor del año 60 después de Cristo, consolidó su lugar como uno de los grandes mártires de la fe cristiana. La cruz en forma de X se convirtió en símbolo de su sacrificio y se conoce como la cruz de San Andrés. Su muerte no silenció el mensaje que predicaba, sino que lo amplificó, difundiéndolo aún más. El legado de Andrés es un recordatorio de que la verdadera fe se manifiesta en la valentía de dar testimonio de Cristo, incluso ante la muerte, y en la disposición a sufrir por el Evangelio. El ejemplo de Andrés nos reta a vivir una fe activa y misionera, siempre dispuestos a dar a conocer a Jesús a los demás. Su humildad, valentía y perseverancia en medio de la persecución son un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, que empodera a sus siervos para cumplir su voluntad sin importar los obstáculos. Que la historia de Andrés nos inspire a ser pescadores de hombres, llevando la luz de Cristo a cada rincón del mundo con la misma pasión y dedicación que él demostró en su vida y muerte. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos de Jesús y miembro del círculo íntimo del Maestro. Conocido como el Hijo del Trueno, demostró una pasión ardiente por Cristo, presenciando milagros y la transfiguración, lo que consolidó su fe y su compromiso inquebrantable con el Evangelio. Tras la ascensión de Jesús y Pentecostés, Santiago se convirtió en un pilar de la Iglesia en Jerusalén. Su predicación fue poderosa y su liderazgo inspirador, atrayendo a muchos judíos al cristianismo. No dudó en enfrentarse a las autoridades religiosas de la época, proclamando la resurrección de Cristo con valentía y convicción. Sin embargo, su creciente influencia y celo misionero no pasaron desapercibidos para quienes se oponían a la propagación del Evangelio, lo que lo convirtió en un blanco para ser silenciado.
El libro de los Hechos registra el martirio de Santiago, convirtiéndolo en el primero de los 12 apóstoles en derramar su sangre por Cristo. Alrededor del año 44 después de Cristo, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande y rey de Judea, inició una persecución contra los cristianos. Su objetivo era complacer a los judíos y consolidar su poder, y Santiago fue elegido como ejemplo para intimidar a la creciente comunidad cristiana, demostrando así la crueldad del imperio. Herodes Agripa ordenó el arresto de Santiago y, sin dudarlo, lo mandó ejecutar a espada. La narración bíblica es concisa, pero el impacto de su muerte fue inmenso. La tradición cristiana cuenta que, camino a su ejecución, el guardia que lo escoltaba, al presenciar la serenidad y la fe inquebrantable de Santiago, se arrepintió y confesó a Cristo, siendo ejecutado junto con el apóstol. Este acontecimiento pone de relieve el poder transformador del testimonio de Santiago, incluso en sus últimos momentos. El martirio de Santiago no fue señal de debilidad, sino de triunfo. Su muerte a espada fue un poderoso testimonio de la verdad que predicaba y de la soberanía de Dios, quien permite el sufrimiento de sus siervos para un propósito mayor. La sangre de Santiago se convirtió en semilla para la Iglesia, fortaleciendo la fe de los creyentes e inspirando a otros a seguir el camino del discipulado, incluso si esto significaba la muerte. Su sacrificio es un recordatorio de la seriedad del compromiso con Cristo. El legado de Santiago, el primer apóstol mártir, es un llamado a la valentía y a la fidelidad incondicional a Jesús. Su vida nos enseña que la pasión por Cristo debe impulsarnos a predicar el Evangelio sin miedo, sin importar las consecuencias. Su muerte nos recuerda que la verdadera fe está dispuesta a pagar el precio máximo, confiando en que nos espera la vida eterna. Que la historia de Santiago nos inspire a vivir y morir por Cristo con la misma valentía y devoción que él demostró. Juan, hermano de Santiago y discípulo amado de Jesús, dio su vida y ministerio moldeados por su cercanía al Maestro. Testigo presencial de los acontecimientos íntimos de Cristo, su teología, expresada en su Evangelio y Apocalipsis, refleja una profunda intimidad y comprensión del amor divino. Fue un pilar de la Iglesia primitiva, predicando con autoridad y pasión. Tras la ascensión de Jesús y Pentecostés, Juan desempeñó un papel crucial en la dirección de la Iglesia en Jerusalén, junto con Pedro. Posteriormente se trasladó a Éfeso, una de las ciudades más importantes de Asia Menor, donde pastoreó varias iglesias y continuó predicando el Evangelio con fervor. Su influencia se extendió por toda la región y se le atribuye el discipulado de muchos líderes cristianos. Su mensaje central fue el amor, reflejo directo de las enseñanzas que recibió de Jesús, enfatizando la importancia de amar a Dios y al prójimo. A diferencia de la mayoría de los apóstoles, Juan no sufrió un martirio violento. Sin embargo, enfrentó una severa persecución por su fe. La tradición cristiana relata que, durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue llevado a Roma y sometido a una terrible prueba, fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente, sobrevivió ileso, testimonio del poder protector de Dios. Este milagroso acontecimiento, en lugar de silenciarlo, fortaleció su reputación y la fe de los cristianos. Tras el fallido intento de ejecución, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, una isla rocosa en el mar Egeo utilizada como colonia penal. Lejos de las iglesias que pastoreaba, Juan no se dejó vencer por la desesperación. Fue en Patmos donde recibió las visiones apocalípticas que componen el libro del Apocalipsis, la revelación final de Jesucristo. Este periodo de exilio, aunque difícil, fue un tiempo de profunda comunión con Dios, donde Juan fue utilizado para registrar profecías sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Cristo. Juan fue el único de los 12 apóstoles que murió de causas naturales, a una edad avanzada, alrededor del año 100 después de Cristo, tras ser liberado del exilio en Patmos. Su vida fue un testimonio de perseverancia, amor y fidelidad hasta el fin.
Vivió para ver crecer y expandirse a la Iglesia, y su teología sigue influyendo en el cristianismo hasta nuestros días. Su muerte natural, tras una vida de servicio y sufrimiento, es un recordatorio de la promesa de Jesús de que algunos de sus discípulos no probarían la muerte hasta que vieran el reino de Dios. El legado de Juan es una invitación a una fe que ama profundamente y persevera ante la adversidad. Su vida nos enseña que la intimidad con Cristo es la fuente de toda sabiduría y fortaleza. Su exilio y sus revelaciones en Patmos nos recuerdan que Dios puede usar incluso los momentos más difíciles para darnos visiones celestiales y capacitarnos para cumplir su propósito. Que la historia de Juan nos inspire a amar a Dios y al prójimo con la misma intensidad y a permanecer fieles hasta el final, confiando en la soberanía divina. Felipe, apóstol de Betsaida, fue uno de los primeros llamados por Jesús. Su fe práctica y dedicada lo llevó a dar a conocer a Jesús a otros. Después de Pentecostés, se convirtió en un ferviente evangelista, llevando el mensaje de Cristo a regiones lejanas con gran poder. La tradición cristiana sostiene que Felipe dedicó su ministerio a predicar el evangelio en Frigia y Escitia, regiones de Asia Menor. Viajó extensamente, fundando iglesias y convirtiendo a muchos al cristianismo mediante su predicación y los milagros que Dios realizó por medio de sus manos. Su misión fue desafiante, ya que estas regiones estaban dominadas por cultos paganos y una fuerte oposición al cristianismo. Sin embargo, Felipe perseveró, demostrando una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Fue en la ciudad de Hierápolis, en Frigia, donde Felipe afrontó el martirio. La ciudad era un centro de culto pagano, dedicado específicamente a una serpiente gigante. Felipe se enfrentó con valentía a esta idolatría, predicando el Evangelio y realizando sanaciones. Su mensaje del único Dios verdadero y su demostración de poder divino enfurecieron a las autoridades locales y a los sacerdotes paganos, quienes vieron su culto amenazado por la creciente influencia del apóstol y decidieron silenciarlo brutalmente. Felipe fue arrestado, torturado y finalmente condenado a muerte. La tradición más común afirma que fue crucificado y lapidado. Mientras estaba en la cruz, continuó predicando y orando por sus verdugos, demostrando el amor y el perdón de Cristo hasta su último aliento. Su muerte fue un poderoso testimonio de la verdad que predicó y de la fortaleza que confiere la fe en Jesús, incluso ante la persecución más cruel, inspirando a los cristianos a mantenerse firmes. El martirio de Felipe, ocurrido alrededor del año 80 después de Cristo, consolidó su legado como fiel siervo de Cristo. Su vida y muerte nos recuerdan la importancia de llevar el Evangelio a todos los pueblos, independientemente de los desafíos. Nos enseña que la verdadera fe no se deja intimidar por la oposición, sino que se fortalece con la certeza de la providencia divina. Su sacrificio contribuyó a la expansión del cristianismo en Asia Menor, sembrando semillas que germinarían en muchas comunidades de fe. El ejemplo de Felipe nos inspira a ser evangelistas valientes, dispuestos a ir a donde Dios nos llame, incluso si el camino es difícil. Su vida nos enseña a perseverar en la predicación de la palabra y a confiar en el poder de Dios para transformar corazones. Que la historia de Felipe nos motive a ser instrumentos en las manos del Señor, llevando la luz de Cristo a un mundo tan desesperadamente necesitado, con la misma pasión y dedicación que Él demostró en su vida y muerte. Glorificando el nombre del Padre. Bartolomé, identificado con Natanael, fue uno de los 12 apóstoles. Inicialmente escéptico, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Después de Pentecostés, se convirtió en un misionero ferviente, llevando el Evangelio a regiones lejanas con una fe inquebrantable y un profundo compromiso con la verdad. La tradición cristiana lo sitúa como misionero en Armenia, donde se le considera el fundador de la Iglesia armenia. Realizó milagros, sanó enfermos y convirtió a muchos al cristianismo. Su predicación desafió las creencias paganas, estableciendo comunidades de fe en medio de la oposición y demostrando la soberanía de Dios.
Fue en Armenia donde Bartolomé enfrentó el martirio. La región estaba dominada por cultos idólatras y la predicación del apóstol representaba una amenaza directa para el poder de los sacerdotes paganos y las autoridades locales. La tradición más extendida afirma que fue encarcelado en la ciudad de Albanópolis, actual Derbent, Azerbaiyán, por orden del rey Astiages, indignado por la conversión de su hermana y muchos de sus súbditos al cristianismo. Bartolomé fue sometido a una de las formas más brutales de ejecución, fue desollado vivo y luego decapitado. Incluso ante tal crueldad, mantuvo su fe inquebrantable, glorificando a Dios hasta su último aliento. Su muerte fue un testimonio impactante pero conmovedor de la verdad que predicaba y de la fortaleza que confiere la fe en Jesús, incluso ante el dolor más insoportable, inspirando a los cristianos a mantenerse firmes. El martirio de Bartolomé, ocurrido alrededor del año 68 después de Cristo, consolidó su legado como uno de los mártires más valientes de la fe cristiana. Su vida y muerte son un recordatorio de la importancia de llevar el Evangelio a todos los pueblos, sin importar los desafíos ni el coste personal. Su sacrificio contribuyó a la expansión del cristianismo en Armenia, que se convirtió en la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial, un testimonio del poder de Dios. El ejemplo de Bartolomé nos inspira a ser fieles testigos de Cristo, dispuestos a afrontar la oposición y el sufrimiento por amor al Evangelio. Su vida nos enseña a perseverar en la predicación de la palabra y a confiar en el poder de Dios para transformar corazones y naciones. Que la historia de Bartolomé nos motive a ser instrumentos en las manos del Señor, llevando la luz de Cristo a un mundo tan desesperadamente necesitado, con la misma pasión y dedicación que Él demostró en su vida y muerte. Glorificando el nombre del Padre. A Tomás Dídimo se le recuerda por sus dudas iniciales sobre la resurrección. Sin embargo, fue un discípulo leal y valiente, dispuesto a morir con Jesús. Después de Pentecostés, su fe se transformó, convirtiéndolo en un misionero audaz. Llevó el Evangelio a lugares lejanos con una dedicación inquebrantable. La tradición cristiana, especialmente la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Mar Thoma de la India, atribuye a Tomás la evangelización de la India. Viajó por tierra y mar, enfrentándose a innumerables peligros y desafíos culturales, para llevar el mensaje de Cristo a un pueblo completamente diferente. Su predicación estuvo acompañada de milagros y señales, y logró convertir a muchos indios, incluyendo a la realeza, estableciendo comunidades cristianas que existen hasta el día de hoy, testimonio vivo de su legado. Fue en la India donde Tomás encontró el martirio. La tradición más aceptada afirma que fue martirizado en Milapore, cerca de la actual Chennai, alrededor del año 72 después de Cristo. Su predicación y el auge del cristianismo en la región enfurecieron a los sacerdotes brahmanes y a las autoridades locales, quienes vieron amenazado su poder e influencia. Tomás fue arrestado y llevado a un templo pagano, donde se le ordenó adorar ídolos, pero se negó rotundamente, proclamando a Jesús como el único Señor. Como resultado de su negativa, Tomás fue asesinado con una lanza. Algunas versiones de la historia dicen que fue apuñalado por sacerdotes brahmanes, mientras que otras dicen que fue ejecutado por un rey local. Independientemente de los detalles exactos, su muerte fue un acto de fe y sacrificio, sellando su testimonio con su propia sangre. Incluso ante la muerte, Tomás se mantuvo firme en su convicción, demostrando la fuerza que confiere la fe en Cristo e inspirando a los cristianos a permanecer fieles. El martirio de Tomás en la India es uno de los ejemplos más notables de la expansión del cristianismo más allá de las fronteras del Imperio Romano. Su valentía al llevar el Evangelio a una cultura tan distante y diferente es testimonio de su obediencia al gran mandamiento. Su muerte no fue en vano, ya que las comunidades cristianas que fundó en la India florecieron y perduraron a lo largo de los siglos, preservando su memoria y su fe.
El legado de Tomás nos inspira a superar nuestras dudas y a tener una fe audaz, dispuestos a ir a donde Dios nos llame, sin importar la distancia o los desafíos del lugar. Su vida nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la acción y en la disposición a dar testimonio de Cristo, incluso si eso implica el sacrificio máximo. Que la historia de Tomás nos inspire a ser misioneros intrépidos, llevando la luz de Cristo a cada rincón del mundo, con la misma pasión y dedicación que él demostró en su vida y en su muerte, glorificando el nombre del Padre. Mateo, el recaudador de impuestos Leví, fue llamado por Jesús como apóstol, demostrando que el reino de Dios es para todos. Lo dejó todo para seguir a Cristo, y su vida fue transformada. Autor del primer Evangelio, plasmó la vida y las enseñanzas de Jesús, centrándose en su mesianismo, testimonio de su fe. Tras la ascensión de Jesús y Pentecostés, Mateo dedicó su ministerio a predicar el Evangelio, inicialmente entre los judíos de Judea. Posteriormente, la tradición cristiana lo sitúa como misionero en regiones distantes como Persia, Siria y, sobre todo, Etiopía. Viajó llevando el mensaje de Cristo a personas que nunca habían oído hablar de Jesús, enfrentándose a desafíos culturales y religiosos, pero siempre confiando en la soberanía de Dios para guiar sus pasos y proteger su vida. Fue en Etiopía donde Mateo sufrió el martirio. La región estaba dominada por cultos paganos y una fuerte oposición al cristianismo. Mateo predicó con gran fervor, convirtiendo a muchos al cristianismo, incluyendo a miembros de la familia real. Su predicación y los milagros que Dios realizó por medio de sus manos enfurecieron a los sacerdotes paganos y a las autoridades locales, quienes vieron su poder e influencia amenazados por la creciente influencia del apóstol y decidieron silenciarlo brutalmente. La tradición más común afirma que Mateo fue martirizado en Etiopía alrededor del 60 al 70 DC. Fue asesinado a espada, aunque algunas versiones sugieren que fue quemado o lapidado. Independientemente de los detalles exactos, su muerte fue un acto de fe y sacrificio, sellando su testimonio con su propia sangre. Incluso ante la muerte, Mateo se mantuvo firme en su convicción, demostrando la fuerza que confiere la fe en Cristo e inspirando a los cristianos a permanecer fieles. El martirio de Mateo es un poderoso testimonio de la transformación que Jesús obra en la vida de las personas. De un despreciado recaudador de impuestos a apóstol y mártir, su vida demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Su sacrificio contribuyó a la expansión del cristianismo en Etiopía, sembrando semillas que posteriormente germinarían en muchas comunidades de fe. Y su evangelio sigue siendo fuente de inspiración y enseñanza para millones de personas en todo el mundo. El legado de Mateo nos inspira a no juzgar a las personas por su pasado, sino a ver el potencial de transformación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su vida nos enseña la importancia de dejarlo todo para seguir a Cristo y usar nuestros dones para la gloria de Dios. Que la historia de Mateo nos inspire a ser fieles testigos del Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a todo el mundo con la misma pasión y dedicación que él demostró en su vida y en su muerte, glorificando el nombre del Padre. Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor o Santiago el Justo, fue uno de los 12 apóstoles. Menos prominente en los evangelios, desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva de Jerusalén. Su vida, marcada por la devoción a la ley judía y una reputación de santidad, le valió el epíteto de el Justo. Sirvió de puente entre los judíos y los nuevos conversos al cristianismo. Tras la ascensión de Jesús, Santiago se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén, un puesto de gran responsabilidad e influencia. Presidió el Concilio de Jerusalén, un acontecimiento crucial que definió la relación entre cristianos judíos y gentiles, como se registra en Hechos 15. Su sabiduría y discernimiento fueron esenciales para mantener la unidad de la Iglesia en medio de tensiones y desacuerdos. Fue un pastor fiel, celoso de la pureza de la doctrina y la práctica de la justicia, un verdadero ejemplo de liderazgo espiritual.
A pesar de su reputación de hombre justo, Santiago enfrentó la oposición de las autoridades judías, quienes veían el auge del cristianismo como una amenaza a su hegemonía religiosa. Su predicación de Jesús como el Mesías y su influencia sobre el pueblo enfurecieron a los saduceos y escribas, quienes buscaron una oportunidad para silenciarlo. La tradición cristiana y relatos históricos, como los del historiador judío Flavio Josefo, confirman su martirio en Jerusalén. Santiago fue martirizado alrededor del año 62 después de Cristo, durante un periodo de vacío de poder en Jerusalén tras la muerte del procurador romano Festo. Fue llevado a la cima del templo y se le ordenó renunciar a Jesús. Sin embargo, Santiago proclamó con valentía a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador. En respuesta, fue arrojado del templo. Aunque sobrevivió a la caída, fue apedreado y finalmente asesinado de un garrotazo en la cabeza, sellando su testimonio con su propia sangre. El martirio de Santiago el Justo en Jerusalén fue un acontecimiento que conmocionó a las comunidades judía y cristiana. Su muerte, en un lugar tan sagrado como el templo, puso de relieve la brutalidad de la persecución y la firmeza de la fe de los apóstoles. Su sacrificio contribuyó a fortalecer la Iglesia e inspiró a otros a permanecer fieles, incluso ante la muerte. Se le recuerda como un ejemplo de integridad, sabiduría y fidelidad inquebrantable a Cristo. El legado de James nos inspira a buscar la justicia y la santidad en todas las áreas de nuestra vida y a ser líderes fieles en la Iglesia de Cristo. Su vida nos enseña que el verdadero liderazgo se caracteriza por el servicio, la sabiduría y la valentía para defender la verdad, incluso frente a la oposición. Que la historia de James nos inspire a ser pilares de fe, firmes en la palabra de Dios y dispuestos a hacer cualquier cosa por amor al Evangelio, glorificando el nombre del Padre en cada paso del camino. Hemos llegado al final de este recorrido por la vida y la muerte de los apóstoles de Jesús. Sus historias son un poderoso testimonio de fe, valentía y sacrificio. Estos hombres comunes fueron transformados por el Espíritu Santo y dedicaron sus vidas a difundir el mensaje del Evangelio, enfrentando la persecución y el martirio. Sus muertes no fueron el fin, sino la culminación de sus misiones, consolidando los cimientos de la Iglesia e inspirando a generaciones a seguir los pasos de Cristo. Cada apóstol, a su manera, demostró una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Pedro, crucificado cabeza abajo; Andrés, en la cruz en forma de X; Santiago, el primero en ser ejecutado a espada; Juan, exiliado a Patmos; Felipe, lapidado y crucificado; Bartolomé, desollado vivo; Tomás, asesinado por una lanza en la India; Mateo, a espada en Etiopía; y Santiago el Justo, arrojado del templo. Sus vidas nos enseñan que la verdadera fe exige un compromiso total, una entrega que trasciende el miedo y el dolor. Que estas historias los inspiren a vivir una fe más profunda y valiente. Que la dedicación de estos hombres a Cristo los motive a dar testimonio del Evangelio sin miedo, a perseverar en la adversidad y a confiar plenamente en la divina providencia. El legado de los apóstoles es un recordatorio de que una vida entregada a Dios nunca es en vano, y que el sacrificio por amor a Cristo es la semilla de una cosecha eterna. Que el ejemplo de estos héroes de la fe fortalezca tu espíritu y renueve tu propósito. Que te sientas impulsado a vivir una vida que glorifique a Dios en todo, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. La historia de los apóstoles es una invitación a una vida de auténtico discipulado, donde la fe, la obediencia y el amor a Cristo son el motor de cada acción. Ahora, comenta, el legado de los apóstoles vive en mí. Comparte este video y suscríbete al canal Horizon del Alba, activa la campanita y dale a me gusta. Tu interacción es vital para difundir la palabra de Dios. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo te acompañen. Amén.